Sin más preámbulos, entonces, doy la bienvenida y le doy paso nuevamente al doctor Aquiles Hernández Soto. Él nos explicará sobre los movimientos repetitivos y las posturas prolongadas, mitos y realidades. Tiene entonces usted la palabra nuevamente, doctor Hernández Soto. Buenas tardes. Tal como anunciamos en la mañana, ahora nos va a tocar trabajar. En realidad no nos va a tocar, os va a tocar trabajar. A mí no, porque esto yo lo conozco. Y lo que busco es que comprendáis que existen unas herramientas hoy en día que se están usando en Europa, se utilizan en muchos países de Latinoamérica y lamentablemente, a pesar de lo que comenté en la mañana, que soy los primeros en transponer estas disposiciones legales, no se están aprovechando en Colombia. Y también me interesa que comprendáis que la ergonomía comienza con la colaboración de los trabajadores. Y este trabajo técnico que hacemos lo podemos y lo debemos hacer con ellos. Sobre todo vamos a hablar de estos dos temas que parece que son temas que habitualmente generan cierto conflicto en las empresas porque no está claro, no hay una definición, que sí la hay, pero pareciera que no la hay, qué es lo que entendemos por movimientos repetitivos y qué es lo que entendemos por posturas forzadas. Para gusto o disgusto, esta parte tiene un pequeño componente técnico. Voy a comenzar, sí, con un inciso. Tengo dos incisos. Voy a ver si tengo tiempo. No está funcionando el tiempo acá. Hay que aprovecharse. Después la jefa me regaña, así que. Voy a hacer dos incisos si tengo tiempo porque no estoy muy de acuerdo con lo que se habló hoy en la mañana acá. ¿Vale? El primero voy a recoger esta definición, que ya la presenté en la mañana, solo que he hecho dos retoques, sobre qué es ergonomía. Ergonomía, dice la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, es la disciplina científica. Por tanto, se rige por el método científico. Y aquí es cuando yo hago la pregunta, ¿qué ha evidenciado la ciencia en términos de pausas activas y prevención de la patología musculoesquelética en trabajos dinámicos? Y lo estoy diciendo con el objetivo de herir sentimientos, porque he visitado empresas aquí en Colombia y están implementando pausas activas donde tiene que ser pausa pasiva, como lo explicó la doctora Andrea hoy en la mañana. En su empresa, líneas de producción, hay pausas pasivas, no pausas activas. Entonces la pregunta que os quiero dejar para que entréis a alguna base de datos científica, al Medline o al ScienceDirect, ¿qué ha evidenciado la ciencia en términos de pausas activas? Porque lo que no podéis hacer es despilfarrar el dinero de las empresas con medidas de control que no tienen impacto y que quizás podrían ser contraproducentes. Entonces, hoy se habló de pausas activas. Yo os invito a una reflexión usando el método científico. Y aquí sí que comenzamos con este slide. Vamos a suponer que este señor se va a ir hoy a Bogotá después de este congreso y lo detiene la policía y le hace un alcotés y le dicen, señor, usted está completamente borracho. Y él dice, no, oficial, solo me bebí una copa. ¿Tiene razón o no? Solo se bebió una copa. Eso es lo que está pasando aquí en Colombia. Eso es lo que yo veo en las empresas. Habláis de una copa. ¿De qué hay que hablar? El contenido de esa copa. ¿Es cerveza? ¿Es ron? ¿En cuánto tiempo se la bebió? Si ese señor se la bebió durante el fin de semana, esa copa, ¿cuál es el problema? Y si era cerveza, ¿cuál es el problema? Pero si esa copa era ron y se la bebió hoy aquí en el Congreso antes de partir, eso es lo que no se está analizando aquí en las empresas cuando hablamos de trabajo repetitivo y posturas forzadas.
¿Por qué? Porque no se están utilizando las herramientas metodológicas que tienen hoy en día evidencia científica, que tienen estudios epidemiológicos de casos y controles. Es decir, tengo trabajadores expuestos y trabajadores no expuestos. Y los voy a estudiar qué pasa en el tiempo y hago cortes. Eso en epidemiología se llama estudio de casos y controles. Y los métodos que están en las normas colombianas tienen validación epidemiológica, pero no los usáis. Y eso da para discutirlo en un debate, y sería bueno que estuvieran las RLs presentes para debatir por qué no se está usando. Pero no es el objetivo de esta charla. Lo que me interesa es que tomemos conciencia del modelo de dosis. Algo que en higiene industrial se viene haciendo desde que existe la higiene industrial, en ergonomía parece que esto es extraño. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esos trabajos se pueden realizar. Depende de la dosis. ¿De qué dosis? Dime cuánto tiempo trabajo, dime cuánto tiempo estoy en pausa pasiva. No hagamos que ese señor que está en los pollos una pausa activa. Yo en clase suelo comentar, yo vivo en un pueblo al lado de Barcelona donde vivía Messi y siempre uso a Messi de ejemplo, ya no vive ahí, pero me genera publicidad, así que lo sigo usando. Vamos a decirle a Messi que juegue los 45 minutos con todo el corazón, con todo el cuerpo, porque tiene que ganar el partido del Madrid. Y cuando vienen los 15 minutos de pausa, le vamos a hacer una pausa activa. Para que cuando termine la pausa activa, le vamos a decir, vamos Leo, a la cancha y dala con todo porque tenemos que hacer la manito al Madrid, 5-0. Eso es lo que estáis haciendo en las empresas, como las que estáis viendo aquí, cuando implementáis pausas activas. Pero no quiero entrar en ese tema porque es un tema delicado, da para todo un debate. Lo que quiero entrar es el modelo de dosis. Hoy en ergonomía podemos estudiar los puestos de trabajo bajo el modelo de dosis. Y es probable que ese señor, cito el de los pollos porque es el que más llama la atención, sobre todo para los que comieron pollo hoy, para que vean lo que está pasando en esas empresas. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. 8 horas, olvídalo. No puede haber una persona haciendo eso 8 horas. ¿Cuánto tiempo? Ah, tenemos la herramienta. Entonces vamos a hablar un poco de esas herramientas, simplemente para que las conozcáis, pero sobre todo porque hay una que es muy útil y podría empezar a hacer un programa de ergonomía con la colaboración de los trabajadores, porque son herramientas que se desprenden de estas herramientas metodológicas que tienen validación epidemiológica. Nos vamos a centrar, este slide es de la mañana, nos vamos a centrar en la última que está ahí del año 2023, que se llama Guía Técnica Colombiana 290, que la cité en la mañana. ¿Por qué se ha trabajado todas estas herramientas desde hace más de 30 años? El NIOSH comenzó en los años 80 a estudiar el problema de la patología de columna en trabajos de levantamiento de cargas. Porque tenemos una pandemia. Tenemos actualmente una pandemia. Y esto es un libro publicado por el sindicato, la Unión de Sindicatos Europeos, y habla de que los trastornos musculoesqueléticos son una pandemia mal entendida. Podríamos pensar que, como está de moda la palabra pandemia, hasta un niño de primaria puede darnos una definición de pandemia, la estamos usando. No es así. Este libro fue publicado por Ronald Gauti, uno de los investigadores con quien he tenido oportunidad de trabajar, que tiene un alto nivel y es sindicalista, alto nivel técnico, el año 2007. Si revisáis la encuesta colombiana de condiciones de trabajo, ¿cuál es la principal enfermedad declarada en este país? ¿Cuáles son los principales síntomas que tienen vuestros trabajadores? ¿De qué se quejan vuestros trabajadores? De lo mismo que se quejan los trabajadores en Europa, de lo mismo que se quejan los trabajadores en España, de los problemas musculoesqueléticos. Hoy en España, este problema representa el 80% de todas las enfermedades declaradas y el 30% de los accidentes. Es un cajón desastre que también da para otro debate. Aquí está el por qué.
¿Por qué hacemos todo esto? Vamos a entrar rápidamente en este ciclo gestión de riesgo que todos lo conocéis, simplemente porque quiero algunas definiciones. Identificación de peligros. Si el peligro está presente, me tocará hacer la evaluación del riesgo. Si la evaluación de riesgo me dice que no está controlado, tengo que controlar el riesgo. Tengo que implementar medidas que tienen los 3 pilares que hablamos en la mañana, que tengan un impacto en el nivel de riesgo, que tengan viabilidad técnica y viabilidad económica. Y después hacer un seguimiento y control de estas medidas que he implementado y sobre todo de los cambios de proceso que se generan en todas las empresas, porque las empresas son como los seres vivos que van evolucionando y los procesos van cambiando. ¿Qué es peligro? Me podría decir Aquiles, pero esto, ¿por qué vas a entrar en esta definición? Es necesaria. Es necesaria porque para poder aplicar estas herramientas tenemos que tener muy clara la diferencia entre peligro, riesgo y factores de riesgo, algo que no está tan claro, algo que las legislaciones nos complican. Peligro, la característica de la tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. El trabajador que estaba en esa línea de producción de una empresa avícola tiene la tarea, una característica que puede generar un efecto no deseado. ¿Lo va a generar? No lo sabemos. Dependerá de la dosis. ¿Qué es riesgo? Eso ya es más fácil, ¿cierto? La probabilidad de que ese evento no deseado se materialice. Pero hoy en ergonomía, año 2025, hablamos de probabilidad matemática, probabilidad de 0,36 o porcentaje de trabajadores que se van a enfermar, 38% de trabajadores. O yo tengo una probabilidad de enfermarme de 0,36. Eso de leve, moderado, severo, es del siglo pasado. Y yo veo informes de este país usando esa nomenclatura. Trabajamos con empresas aquí en Colombia. Vemos esos informes que hacen profesionales y utilizan herramientas arcaicas que tuvieron su momento histórico. Sí, fueron muy útiles, muy útiles. Yo las usé en los años 90, pero la ciencia avanza. Entonces es importante entender esta diferencia entre peligro y riesgo, porque yo puedo estar expuesto al peligro, pero si el riesgo está controlado, fin del proceso. Pero tengo que medirlo bien, porque si no mido dosis. Y después, factores de riesgo. Este es un concepto que en general en las legislaciones de Latinoamérica, que creo que la he leído casi todas, se utiliza que el responsable de prevención de salud y seguridad tiene que evaluar todos los factores de riesgo. ¿Qué es lo que es un factor de riesgo? Es una característica que tiene el potencial de generar efecto no deseado. Por ejemplo, ya que vamos a hablar de movimientos repetitivos, el número de movimientos por unidad de tiempo. Ese es un factor de riesgo. Podría ser en cargas, por ejemplo, que es más fácil. Un factor de riesgo, ¿cuál es? El peso de la carga. ¿Pesa 15 kilos o pesa 20? Estas herramientas, y sobre todo la que quiero que conozcáis, para que os la llevéis a vuestra empresa y le digáis a vuestro responsable, en Colombia tenemos esta herramienta, la podemos empezar a usar. Podemos empezar a desarrollar un programa de ergonomía tan exitoso como el que nos mostró la doctora Bastidas hoy. Esa empresa tiene un programa realmente exitoso. Llevan años, años. Esto no se hace de un día para otro. Y empezaron así. Vamos a empezar entonces con la identificación de peligros. ¿Cómo se hace la identificación de peligros? Con este instrumento, que es un Technical Report ISO 12295, el cual me permite hacer la identificación de peligros, es decir, la característica de la tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado, pero además tiene una herramienta de screening para poder categorizar una estimación de riesgos. Aquí hay otro concepto que se mal utiliza. Una cosa es evaluación y otra cosa es estimación. Esta herramienta me permite hacer la identificación. Vamos a hacer un ejercicio, o sea, vais a hacer un ejercicio,
y vamos a hacer de estimación. Ha sido tal la utilidad de esta herramienta que se ha traspuesto en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y vosotros fuisteis los primeros. Y en el congreso pasado, menos de 5 personas levantaron la mano que la conocían. El último fue este año, Guatemala. En Guatemala ya se está empezando a trabajar bajo esta metodología que vamos a comentar ahora. Ahí la tenemos en versión colombiana, Guía Técnica Colombiana 290. La tenemos en versión peruana, Reporte Técnico Peruano del año 2021. Lo tenemos en versión costarricense. Costa Rica, El Salvador están avanzando muy rápido, muy rápido. Para mí Colombia es un país que ha avanzado mucho en estas materias de salud y seguridad en el trabajo. Pero en los temas de ergonomía se está quedando atrás. Costa Rica, por ejemplo. Y aquí tenemos a los vecinos bolivianos con este instrumento. Además, este instrumento se ha desarrollado para que lo podamos aplicar en sectores productivos de alta complejidad. Complejidad por el modelo de exposición, no son modelos expositivos diarios. Lo que yo hago hoy no se relaciona con lo que hago mañana, ni el próximo mes, ni los siguientes meses, como en la agricultura. Las empresas vitivinícolas tienen un ciclo anual, las tareas cambian a lo largo del año. Lo puedo hacer con este instrumento, con lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero aplicado al ámbito agrícola. O el último, están los dos aquí, a la construcción civil. Es decir, este instrumento está evolucionando para poder aplicar lo mismo que vamos a hacer en diferentes sectores productivos que son mucho más complejos que la industria. La industria es sumamente fácil hacer esto en comparación con estos sectores. Otro elemento interesante, si os fijáis aquí, dice Guía para la Identificación de Peligros Ergonómicos UGT. ¿Qué es lo que es UGT? Unión General de Trabajadores. Uno de los 2 sindicatos más importantes en España. Para ellos, trabajamos en estos 2, que en realidad son 3, pero aquí tenéis 2, instrumentos, que es el ISO-TR, que es la Guía Técnica Colombiana, en 2 documentos, para que lo utilicen los trabajadores delegados de prevención. Ellos hacen lo que vamos a hacer nosotros en un momento más. Este año volvimos a retomar la formación para UGT Cataluña. Es un curso de formación de formadores. Formamos cerca de 200 delegados de toda Cataluña y ellos forman al resto de las empresas. Y en todas las empresas catalanas donde está UGT presente, se hace lo que vamos a hacer hoy. Y lo hacen los trabajadores. Ahí empieza la ergonomía. También lo utilizan como una herramienta de control. ¿Control para quién? Para un profesional como ustedes, con la diferencia que es incompetente. Y le dicen, tenemos esto. Además, esto tiene una vinculación con la ley que no puedo explicarla porque tampoco creo que sea de vuestro interés. Lo que me interesa que veáis es que este instrumento, que es Guía Técnica Colombiana, podrían ser los trabajadores de vuestra empresa las que lo apliquen y evidencien el problema para empezar a trabajar, como lo dijo Andrea hoy. Tuvimos que poner en la mesa el iceberg completito, no la superficie esa que se ve. Esa empresa tuvo el coraje de decir, vamos a abordar el problema real. Y lo hicieron. Y después de 10 años, tiene un programa muy exitoso. Vamos a acelerar un poquito porque el tiempo apremia. ¿Qué pasa si yo hago esa identificación de peligro y el peligro está presente? Hago la estimación de riesgo y me dice que no está controlado. Tengo que hacer la evaluación analítica. Y aquí tenemos estos instrumentos que comenté anteriormente que tienen validez epidemiológica, que miden la dosis, algo que no hacíamos en ergonomía en los años 90. Yo no lo hacía. Hoy me da vergüenza ver publicaciones mías de los años 90, ver lo que hacíamos. Claro, porque hoy tengo esto, hoy tengo el móvil. Antiguamente yo llamaba por otro teléfono. Y lo mejor de todo, aquí en Colombia, están todas traspuestas en Colombia como normas colombianas. Y no las usáis. Peor aún, ni siquiera las conocéis. Y es mi día a día.
En CNE asesoramos empresas con estas herramientas. Y vamos a Costa Rica y utilizamos estas herramientas de Costa Rica. Y vamos a Ecuador, la empresa de Andrea, y asesoramos empresas con estas herramientas. Y en España asesoramos empresas con estas herramientas. Y aquí en Colombia, ¿qué pasa? Ah, es que es muy difícil aplicar ese método. Hombre, y el cirujano también es difícil una cirugía cardíaca. ¿Y el arquitecto construir esto no es difícil? Pero nos gusta lo fácil, nos gusta el ergo Google. Entramos a Google y bajamos cualquier cosita. ¡Hala! Eso pasaba en España, creo que pasa menos, pero ha pasado mucho tiempo. Ha pasado en toda Latinoamérica, creo que cada día pasa menos. Aquí yo invito a que cada uno, como se hizo en mi país natal, Chile, que cada uno se ponga el poncho. El índice de vuestra guía técnica colombiana 290, ahí dice para usuarios no expertos, un trabajador formado que no tiene una carrera universitaria, tiene el bachillerato, puede hacer perfectamente la primera parte, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿De qué? De la guía técnica colombiana. Perdona que esté en inglés, hice un copia-pega. Alguien mencionó aquí que era la herramienta más usada. Sí, la más usada, de Word. Yo identifico el peligro. Vamos a identificar el peligro en una tarea para ver si está presente el peligro de trabajo repetitivo. Pero podríamos identificarlo en levantamiento de carga, en transporte de carga, en empuje, tracción, etcétera, en posturas forzadas. Y este es el diagrama de flujo. Me dice, si el peligro está presente, ¿qué hay que hacer? Pasar al segundo nivel. Bueno, pasamos luego al segundo nivel. Vamos a analizar el primer nivel. En el peligro, movimientos repetitivos, trabajo repetitivo. ¿Qué me dice esta herramienta? ¿Qué dice la guía técnica colombiana? Me pregunta, ¿se realizan tareas compuestas de ciclos o durante más de la mitad del tiempo se realizan gestos con los brazos o las manos o similares y la duración total de este tipo de tareas en la jornada es más de una hora? Si la respuesta es sí, tengo que pasar al segundo nivel que yo mencioné como screening. Si la respuesta es no, fin del proceso. No estoy expuesto al peligro. Y ahí tenemos dos situaciones. Dos situaciones que nos permiten entender la definición, porque aquí yo creo que hay bastante dificultad en entender la definición. Lo bueno es que esta norma, la 11.228-3, está en proceso de revisión, llevan 4 años la discusión y probablemente va a salir a final de año y va a cambiar mucho, sobre todo para el lector. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, la tarea, miremos el colgado de pollos. ¿La tarea está definida por ciclos? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que es un ciclo? Empiezo la tarea, termino la tarea y vuelvo a empezar. La persona que hizo mi habitación en el hotel, hizo una habitación, terminó de hacer la habitación, ¿y qué hizo después? Otra habitación, otra habitación. ¿Está compuesta por ciclos esa tarea? Sí. ¿Está presente el peligro? ¿Está compuesto por ciclos? Claro, aquí es muy fácil porque se ve claramente un ciclo. Pero esto lo podemos hablar en construcción, en minería, en agricultura. La segunda parte de la definición a veces complica y por eso tenéis un caso de una tarea que no tiene un ciclo perfectamente definido. ¿Y qué me dice la segunda parte de la definición? Si utiliza las manos, los brazos, los mismos gestos, ¿cuál sería la respuesta? Sí. El método que está dentro de esta norma, cuando fue desarrollada la norma, estuvo 7 años en discusión. ¿Por qué? Porque la patronal europea no quería esta norma. ¿Y por qué no la quería? Porque muchísimos puestos, muchísimos, 80, 90% de todos los puestos de trabajo, califican. Son repetitivos. ¿Y cuál es el problema? Si es peligro, no es riesgo. Pero como la ignorancia es así, hoy se está discutiendo esta norma, se llevan 4 años, esperemos que a fin de año salga. Por lo tanto, ahí tenéis dos ejemplos
aplicando vuestra guía técnica colombiana 290 para hacer la identificación del peligro. Ese trabajador que está colgando pollos, ¿va a contraer una patología? No lo sabemos. Porque a lo mejor trabaja en la empresa de Andrea y el riesgo está controlado. ¿Por qué? Porque hacen rotación con otros puestos, juegan con otros segmentos articulares y el modelo de dosis lo han aplicado al punto que han reducido su siniestralidad, sus horas perdidas, sus costes. Pasamos al segundo nivel, dice, vamos a hacer la evaluación rápida, que en realidad a mí me gusta llamarla estimación, y vamos a ver una ficha, vamos a hacer un ejercicio también, donde yo voy a contestar una serie de preguntas, y a lo mejor me dicen que todas esas preguntas están bien, y eso se llama riesgo controlado. Peligro presente, riesgo controlado, olvídese usted. Si no está controlado, el método me proporciona otra herramienta, otras fichas, que son unas fichas rojas, y me hace una serie de preguntas. Si alguna de las preguntas está presente, me contesto sí, el riesgo es crítico. Por lo tanto, me toca hacer algo. Y si no está ni controlado ni crítico, estoy en una situación que se llama incierta. Bueno, con esto puedo construir un mapa de riesgo de una planta de 600 trabajadores. ¿Con quién? Con la colaboración de los supervisores, los trabajadores, etc. Y puedo tener el mapa de mi empresa en un corto tiempo y evidenciar cuáles son los puestos críticos, en los cuales podemos destinar los recursos, que son finitos en las empresas, que al final son todos económicos, porque el humano se transforma en económico. Si la condición es crítica, debo hacer la evaluación analítica, esas otras normas que mencioné. Y si la condición es incierta, también tengo que intervenir, pero en segunda instancia. Despreocúpate. Centra tus esfuerzos, tus recursos en los puestos críticos. Ahí está la ficha. Vamos a hacer un ejercicio, por lo tanto no la leo. Y la otra ficha. Por lo tanto, ¿es verde? Sí, fin del proceso. ¿Está expuesto al peligro? Riesgo controlado. ¿Qué quiere decir riesgo controlado? Que tiene la misma probabilidad de contraer una patología que una persona que no está expuesta. ¿Y de dónde se inventaron eso? Es que esto viene de los métodos que tienen validación epidemiológica. Hay ciencia detrás. Y aquí tenemos la ficha roja en la misma línea. Vale. Observar un ciclo, o dos, o tres, para que contestemos las preguntas. Esa es una fábrica de helados. El vídeo le he sacado un trocito porque me interesaba evidenciar algo que fuera fácil el ejercicio que vais a hacer. Pero entendamos que eso es lo que hace la trabajadora. Me aprovisiono, en teoría guardo helados en caja, evacúo. Aquí sacamos el trocito guardar helados. Pero si eso es lo que hace la trabajadora, yo debería pasar esta ficha. O la podría pasar, como lo hacen en España, un trabajador delegado, un delegado de prevención. Esto es importante porque cuando los procesos cambian en las empresas y los trabajadores están formados, ellos mismos hacen la identificación de peligro y la estimación de riesgo. Porque yo no puedo llegar a todas las empresas, perdón, a todos mis trabajadores ni a todos mis puestos de trabajo. Porque soy un ergónomo para 300. Tenemos aquí la ficha verde. Vamos a leer la primera pregunta. Las extremidades superiores están inactivas por más del 50% del tiempo. Me está hablando de dosis. Lo que pasa es que viene de un método que es mucho más complejo que una pregunta. Simplemente lo que quiero que evidenciéis es que estamos en el modelo de dosis y me está preguntando ¿y cuánto lo hace? ¿Cuánto tiempo? Repito, ¿las extremidades superiores están inactivas más del 50%? No, están activas. Está mal la cruz.
Es que la amplié en la pausa, pero bueno, asumo mi responsabilidad. Segunda pregunta, dice, ninguno de los brazos trabaja con el codo casi a la altura del hombro por más del 10% del tiempo. Nuevamente me coloca la variable tiempo. ¿En cuánto tiempo se bebió usted esa copa en una semana? Entonces el alcotés está mal. No, me la bebí aquí antes de salir al aeropuerto. ¿Qué dice acá abajo? Si a todas las preguntas contestado sí, estamos en un riesgo controlado. Si una de ellas es no, tengo que dar el siguiente paso. El siguiente paso es ir a ver si este puesto es crítico. La primera pregunta dice, ¿las acciones técnicas de una extremidad son tan rápidas que no es posible contarlas? No, las puedo contar. El trabajador delegado en Cataluña sabe hacer eso. Uno o ambos brazos trabajan con el codo casi a la altura del hombro por la mitad o más del tiempo. Sí, por eso corté el vídeo, para que aparezca esta postura forzada de hombro. Pero el problema no es la postura, el problema no es la copa, es la dosis. Y eso es lo que pretendo transmitir, que empecemos a hacer las cosas con las herramientas que la ciencia nos ha proporcionado y que aquí las estáis desperdiciando. Y si esto es así, estoy en condición crítica, me toca pasar a la evaluación analítica y esto sí lo tiene que hacer una persona formada y bien formada en ergonomía porque son métodos que tienen cierta complejidad y no vale ergo Google. En este caso, en este vídeo que vimos, en este puesto, nos tocaría aplicar la guía técnica colombiana. No son muchas empresas las que hemos asesorado aquí en Colombia, pero deben ser en unos 15 años, unas 20 empresas. Y recuerdo una que usaba las normas, las otras no. ¿Por qué? Si las tenéis. Ah, que son voluntarias. ¿Y cuál es el problema? Si es la mejor herramienta metodológica para calcular la dosis, ¿por qué no la utilizas? Y aquí os puedo dar una lista de argumentos que no tiene sentido mencionarlos y que seguro que muchos y muchas sabéis de lo que estoy hablando. Uy, voy bien de tiempo. Este es un resumen que hice porque hay otro elemento de la conferencia que fue antes de Andrea, de vigilancia médica, que creo que es importante tener presente, ¿eh? Y creo que no está lo suficientemente claro. Por eso esta también la hice en la pausa. ¿Qué tenemos acá? Básicamente lo mismo que he hablado. Tenemos una empresa, hacemos la identificación de peligros. Si el peligro no está presente, fin del proceso. Si está presente, se abre mi ciclo de gestión. El trabajador está expuesto a una característica que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. ¿Se generará? Hasta que no midamos, no sabemos. Y esto que tenemos aquí en este recuadro es vuestra guía técnica colombiana 290. Si sucediera como sucedió en el ejemplo que vimos, que estamos en una condición crítica, me toca hacer la evaluación analítica. Y vosotros tenéis las normas. Casi todos los países de Latinoamérica tienen traspuestas estas normas. Países tan pequeñitos como El Salvador las tienen y las están aplicando en todo el sector, bueno, no todo, en gran parte del sector textil. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que la están aplicando? Por el gran problema patológico que tienen. Y si no, mirar los datos de la OMS. ¿Qué pasa en el sector textil de Centroamérica y México? ¿Qué tenemos aquí? Y es lo que quiero que quede muy claro para que lo relacionéis con la conferencia de la persona que habló antes de Andrea, que no me fijé en su nombre, de este tema de la vigilancia médica. Manuel Fernando. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo lo que dijo Luigi Devoto. ¿Qué dijo Luigi Devoto? El diagnóstico del puesto de trabajo, el verdadero enfermo. Usted diagnostíquelo. Y aquí lo hemos diagnosticado. Y en nuestro ejercicio nos salió que el puesto estaba enfermo. Algo hay que hacer ahí, hay que hacerle un tratamiento. Cuando yo estoy a este nivel,
a nivel de la norma ISO y esas 3 que están mencionadas, lo que estoy haciendo ahí es el diagnóstico diferencial. No estoy enviando al paciente diciendo, tiene un síndrome de hombro doloroso. No, estoy diciendo, ese síndrome de hombro doloroso es una periartritis calcificante de hombro. Eso estoy diciendo ahí. Por lo tanto, el tratamiento lo puedo hacer con alta eficiencia y eficacia, que tenga un gran impacto en corto tiempo. De eso se trata. Esta es la visión que nos compartió el profesor Devoto hace más de 100 años. Pero esto se debe complementar con la vigilancia médica. ¿Por qué? Porque si yo hago una vigilancia médica periódica de trabajadores expuestos, voy a poder hacer prevención primaria, no terciaria. ¿Cuándo va un ergónomo en este país a la empresa? Cuando es tarde, cuando el problema ya existe. ¿Cuándo hacéis prevención primaria? Evitar que aparezca. ¿Cuándo el ergónomo en este país participa en eso? Os hago la pregunta porque vosotros tenéis la respuesta, no yo, que yo también tengo la mía. Me queda un minuto. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Supongamos que esa trabajadora, vamos a llamar Fiorella. Fiorella, en su programa de vigilancia médica, no hay nada. Le han hecho el cuestionario anamnésico, de columna, de extremidad superior, de extremidad inferior, y no hay nada. ¿Y dónde trabaja Fiorella? En un puesto de alto riesgo. ¿Qué va a pasar con Fiorella en 6 meses, en un año? Quizás termine siendo la trabajadora que no podía levantar a su bebé porque tenía una patología musculoesquelética. Pero el pecado es que lo sabíamos y no hicimos nada. Por eso que creo que el tema de la vigilancia médica, y lo llevo a mi campo, a la ergonomía y sobre todo a la patología musculoesquelética, es importante, pero no es lo principal. Lo más importante es diagnosticar el puesto, hacerle un diagnóstico diferencial y tratar a ese enfermo, para que Fiorella no se enferme. Yo creo que esta es la forma que se debe enfocar. De hecho, esta es la metodología de la clínica El Laboro, no es mía. Yo he estudiado ahí, trabajo con su metodología, y esto es lo que ellos llaman la visión en 360 grados. Vamos a diagnosticar el puesto y vamos a vigilar los trabajadores que en teoría están sanos, porque llegan sanos a las empresas. Y el primer síntoma, doctor, es que en la noche se siento hormigueo en las manos. Alerta. Allá puedo hacer prevención primaria. ¿Y dónde trabajas? Y puedo mirar el puesto. Y si tengo el diagnóstico diferencial, voy a poder saber qué está generando esa patología. Y todo parte con este instrumento tan simple de identificación de peligros. No me queda tiempo, pero vamos a dar medio minuto a Manolito. Seguramente lo conocéis, de Mafalda, gran amigo Mafalda. Manolito está pensando y sigue pensando. ¿Y qué hace Manolito? Pues decide hablar con su amiga. Y le dice a su amiga, Manolito, Mafalda, luego de pensarlo mucho, llegué a la conclusión que cuando sea grande voy a ser especialista. Y Mafalda, como siempre, le contesta, ¿y especialista en qué, Manolito? Espero que esta pequeña charla, discusión, taller, conferencia sea útil para que cada uno de vosotros encuentre vuestra especialidad. Muchas gracias. Y aquí dejo el código QR. Si alguien quiere seguir, compartir temas en LinkedIn, pues yo feliz comparto estos temas, sobre todo temas normativos, porque evidentemente estamos en el día de todas las normas que están saliendo y como profesionales, comillas, éticos, tenemos que estar al día. Así que es una forma fácil de estar al día porque yo normalmente las publico. Muchas gracias.